En esta ocasión, a nosotros como grupo número 1 de auditoría nos ha tocado exponer la NIA 500, que es en relación a la evidencia de auditoría. Comenzando con la NIA 500, su objetivo es proporcionar directrices las cuales sean responsabilidad del auditor para diseñar y aplicar procedimientos en las auditorías realizadas con el fin de obtener una suficiente evidencia que nos proporcione el respaldo sobre la opinión que se emita en la auditoría. La importancia de esta NIA es sobre la evidencia que se debe de tener en cada auditoría realizada para formar parte de la opinión y que tenga una base razonable en la opinión que el auditor emita. La definición de la auditoría, de la evidencia de auditoría, perdón, es que toda información utilizada para el auditor para la elaboración de las conclusiones en la opinión de la auditoría realizada en base a los estados financieros auditados, esta debe de ser esencial que la evidencia sea suficiente y adecuada para poder apoyar la opinión del auditor. El propósito de esta evidencia es que dicha evidencia respalde la base de la opinión del auditor en manera razonable los estados financieros, además de proporcionar los fundamentos que se deban para la opinión que el auditor haya emitido, tenga la confianza necesaria para dicha opinión. Luego tenemos algunas características de la evidencia. Entre ellas tenemos lo que es la suficiencia. Esto se refiere a la cantidad de evidencia necesaria. Esta depende de la evaluación que el auditor vaya a hacer sobre los riesgos de error material y la calidad de la evidencia obtenida. La evidencia siempre se va a considerar suficiente si es objetiva y convincente, que va a bastar para sustentar los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones que se expresen en el informe. La evidencia va a ser suficiente cuando por los resultados de la aplicación de procedimientos de auditoría se comprueben razonablemente los hechos relevados. Para determinar si esa evidencia es suficiente, se va a requerir aplicar lo que es el criterio profesional del auditor. Y cuando sea conveniente, se va a poder emplear lo que son métodos estadísticos con ese mismo propósito. Luego tenemos lo que es la adecuación. Esto se refiere a lo que es a la calidad de la evidencia, es decir, que tenga relevancia y fiabilidad. La relevancia más bien es como la conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría o su pertenencia al respecto y en caso con la afirmación que se somete a la comprobación. Mientras que la fiabilidad se mide decidiendo si la evidencia es creíble. La adecuación es influenciada por la fuente de la evidencia y el método que se va a utilizar para poder obtenerlo. Luego tenemos lo que es la relevancia. La relevancia debe ser pertinente y aplicable a las aserciones y áreas específicas de los estados financieros que el auditor esté evaluando. Esta básicamente se refiere a lo que es a la relación que existe entre la evidencia y al uso. La información que se utilice para demostrar o refutar el hecho va a ser lo que va a determinar si va a ser relevante, si guarda relación lógica y patente con ese hecho. Si no lo hace, entonces va a significar que es irrelevante y por consiguiente no puede incluirse ni considerarse como evidencia. Cuando se estime conveniente, el auditor deberá obtener de los encargados de la empresa que se está auditando declaraciones por escrito respecto a la relevancia y competencia de la evidencia que se haya obtenido. Y luego tenemos lo que es la fiabilidad. La fiabilidad de la evidencia, esta va a variar según su fuente y la naturaleza y la manera en que se obtiene. La fiabilidad obtenida va a ser de fuentes independientes, lo cual va a generar que esta sea fiable, ya que si esta se obtiene de fuentes externas independientes o de controles eficaces aplicados por la organización o es obtenida directamente por el auditor, esto se va a considerar aún más fiable. Continuamos con el procedimiento de auditoría. Tenemos el procedimiento de auditorías de evaluación de riesgo.
Este identifica y hace la evaluación de riesgos del error material en los estados financieros, ya se encuentren inconsistencias o algún dato que no esté reflejado en el estado financiero o proporcionado por el contador o contador interno o externo o lo que sea la parte administrativa. Las pruebas de control, evaluación de la eficacia de los controles internos para prevenir o detectar errores. Procedimientos sustantivos incluyen pruebas de detalle de transacciones, saldos, así como procedimientos analíticos, sustantivos, para comprobar las cifras en los estados financieros. Ahora bien, con la documentación de la evidencia, tenemos que la NIA 500 requiere que los auditores documenten claramente todos los procedimientos realizados, la evidencia obtenida y las conclusiones alcanzadas, ya que con esto se puede obtener suficiente confianza para permitir que un auditor experimentado entienda el trabajo realizado y las bases de las conclusiones. Uno de los requisitos es documentar todos los procedimientos de la auditoría realizada, la evidencia obtenida y las conclusiones a las que se llega. El objetivo de esto es permitir que un auditor experimentado entienda la naturaleza, el momento y el alcance de los procedimientos de la auditoría realizada. Es decir, que la documentación de la auditoría eh, es un registro detallado de las actividades realizadas durante tal auditoría, ya que eso incluye los procedimientos llevados a cabo, los hallazgos encontrados, las conclusiones obtenidas y cualquier otra información relevante para respaldar la opinión del auditor. La documentación de la evidencia es crucial para demostrar que la auditoría se realizó de manera adecuada, que se siguieron los estándares profesionales y que se tomaron las decisiones basadas en la información recopilada durante el proceso de la auditoría. Esta documentación suele incluirse los papeles de trabajo, los memorándums, informes y otros registros que respalden el trabajo del auditor, los libros contables y también para que se proporcione una base sólida para cualquier conclusión y recomendación presentada. Fuentes, fuentes de evidencia de auditoría. En este caso tenemos los registros contables, ya sea como libros diarios, libros mayores, anexos u otros registros. También tenemos las comunicaciones externas, comunicaciones directamente con terceros, ya sea con las personas encargadas del área. En este caso puede ser como los gerentes o contadores. También tenemos la observación física, inspección y el recuento de físicos de activos. En este caso podemos tomar el inventario o podemos tomar como los activos fijos. También tenemos la inspección de documentos, revisión de facturas, contratos y otros documentos relevantes, que en este caso podemos tomar como las facturas que sean como más relevantes con un alto mayor que sea alto su número en cifra. También tenemos las entrevistas y encuestas, conversaciones con el personal y otros interesados. En este caso podemos charlar o hablar con el personal, o podemos pasar una media encuesta, ya sea con preguntas abiertas o cerradas, para que nos den como la información que necesitamos directamente. También podemos hablar sobre la responsabilidad del auditor. Una de las responsabilidades del auditor es la obtención de evidencia suficiente y apropiada. Esto con el objetivo de reducir el riesgo en las auditorías a un nivel aceptable o relativamente bajo, para así poder emitir una opinión razonable sobre los estados financieros. También está la evaluación de la evidencia. Se debe evaluar la relevancia y fiabilidad de la evidencia obtenida y así nosotros poder emitir un análisis a profundidad para tomarlo en consideración o no en nuestra emisión de nuestra opinión de auditoría. También la documentación de la evidencia tratamos de buscarla
o enfatizar la importancia de la documentación que sea adecuada y que esté bien soportada para tenerlo en consideración. Así también el uso del juicio profesional. Más que todo en este caso se debe ejercer un juicio profesional significativo durante toda la auditoría, especialmente en la evaluación de la suficiente y adecuación de la evidencia. Esto para no emitir o dar una opinión errónea de más que todo la evidencia o la información evaluada. Así también tenemos la comunicación con la gerencia y los encargados del gobierno corporativo. Más que todo trata de comunicar cualquier deficiencia significativa en los controles internos que haya identificado durante la auditoría. Esto más que todo para solventar antes de la emisión de la opinión sobre los estados financieros. También tenemos lo que es la consideración de la evidencia contradictoria, que esto toma en consideración la evidencia relevante, incluyendo las evidencias que pueden ser contradictorias o incongruentes con otras evidencias obtenidas. Y también, por último, tenemos la revisión y supervisión del trabajo, que el auditor es responsable de la supervisión y realización de la auditoría